Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Rivero, promotor cultural, mediador de lectura. Y hoy quisiéramos hacer una pequeña reflexión sobre el concepto de memoria, la importancia de la memoria. Joseph Rasser, en su libro La Rama Dorada, nos habla de cómo el mito, el rito, van ligados a la memoria. Y al fin y al cabo, el etos de los pueblos gira necesariamente alrededor de esa memoria colectiva que se va formando en los pueblos, y esa memoria va haciendo que los pueblos afiancen una identidad que desde luego va cambiando, identidad que no es estática, identidad que va evolucionando, pero por lo menos yo creo que ese giro de identidad no debe de ser circular, sino debe de ser una espiral, un poquito como nos dice Horacio Ceruti o como nos dice Enrique Dussel, ¿no? en su filosofía de la liberación. La memoria, lo que libera a los pueblos, no puede ser cíclico, porque entonces el liberado se podría convertir ahora en esclavizador. Entonces la memoria de los pueblos sí es cierto que cambia, pero debe de ser siempre en una espiral, ¿no? Yendo hacia arriba, y esa evolución debe afianzar el etos, la identidad, el ser de los propios pueblos. Bueno, y es verdad que hablar de identidad es complejo, porque ¿en dónde está la identidad? Como lo decíamos fuera de cámara, ¿en dónde están las identidades? Hemos estado haciendo algún rescate de la memoria oral en algunas comunidades de Querétaro, en donde definitivamente encontramos muchas variantes. Hay muchas posibilidades, incluso a veces dentro de una misma comunidad es difícil llegar a una identidad concreta. ¿Por qué? Porque también hay una cosa que hoy día ingiere mucho, que son hasta los procesos de migración, ¿no? Claro. Aquella gente que va, que regresa, aquellos que buscan salir de otras comunidades y por muy diversos sentidos, por muy diversos objetivos, van llenando los pueblos. Hoy el mundo, que no se nos olvide que es un mundo de migrantes. Ese migrar ha hecho que cada vez sea más difícil hablar de una sola identidad. Entonces, nosotros creemos que cuando hablamos de insertar memorias, más que de rescatar memorias, yo diría siempre conocer memorias, pues siempre van ligadas también a las propias historias de vida, a los propios momentos históricos que les toca vivir. Entonces, nosotros creemos que cuando hablamos de identidad, primero debe de ser hablar de identidades, pero sobre todo hablar de identidades que en un punto se encuentran, porque hoy algunos teóricos de esto, pues llegan a separar, ¿no? Hay un historiador, Guillermo Bonfil Batalla, que nos decía en alguno de sus libros, para poder entender al pueblo mexicano, tendríamos que armar todo un rompecabezas para ver que en México está hecho de muchos matices. Si queremos encontrar un México de un solo color, un estado de un solo color, un municipio de un solo color, una comunidad, una colonia de un solo color, una cuadra de un solo color, prácticamente es imposible. Entonces, si nosotros queremos llegar hablando, por ejemplo, de este encuentro con las memorias, antes que nada tendríamos que ser respetuosos con el hecho de dónde vienen esas memorias, en dónde se encuentran, en dónde no, en dónde se bifurcan, porque no podemos hablar de una memoria, no podemos hablar de una identidad, tiene que ser un rompecabezas aceptado por los estudiosos de estos encuentros de memoria e historia, ¿no? Sí, por ejemplo, Bueno, pues hablando de cuentos, de narrativas, de la propia narración oral, siempre nos vamos a encontrar con que recibimos voces de muchos lados, y algunas de estas narrativas pues definitivamente van afianzando, van fortaleciendo las identidades, van haciendo que la gente, las personas, el ser humano vaya en pos de establecerse dentro de una identidad. Pero por otro lado, bueno, León Tolstoy
en algún momento incluso criticaba los cuentos, ¿no? Y decía, hemos sido dormidos por todos los cuentos, en el sentido de que los cuentos nos atontan, en el sentido que esos cuentos, esas narrativas nos van obligando a colgarnos el yugo, y esos cuentos nos convencen de que es lo correcto. Y pues definitivamente ese yugo opresor, pues nos va formando en la vida hasta pensar que eso es lo correcto. Me recuerdo mucho de este cuento popular del elefante encadenado. Imposible que una cadenita pueda sostener a un elefante, pero el elefante, por el solo hecho de sentir presionada su patita, ni siquiera hace el intento de liberarse, porque él sabe que esa cadena le está diciendo que se quede ahí. Muchos discursos han sido así. Yo creo que mi generación fue la que creció con estos discursos paternalistas, con estos discursos de formarnos una entidad controladora. Pero también están aquellos discursos con los que crecemos libres, ¿no? Esas historias que nos hacen voltear atrás y hacer un análisis retrospectivo de quiénes somos hoy, pero de dónde viene el ser que estamos viviendo. Entonces yo creo que aquí también, cuando hablamos de memorias, sobre todo de memorias colectivas, estamos hablando de esa posibilidad de discernir de dónde viene el discurso, de dónde viene el cuento, de dónde viene la tradición. Y bueno, nosotros tratamos siempre de que estas voces, en su caso de su servidor, de que estas voces sean las voces que promueven una reflexión, que promueven un estado de decisión. Sobre todo los que trabajamos con niños como su servidor, pues siempre los llevamos para que el cuento no sea una simple historia aleccionadora, sino un cuento en donde el niño o el joven pueda hacer un acto reflexivo. No dejamos el plato servido a través de nuestros discursos, de nuestras historias, de nuestros cuentos. Yo creo que lo que tenemos que hacer hoy que estamos rodeados de medios de comunicación, que las historias llegan de todos lados, promover historias que hagan que los niños, que los jóvenes reflexionen hacia dónde están caminando.